Continuamos también con otra conferencia de manera virtual que va a estar a cargo del profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova, que ha cultivado diversos ámbitos dentro de la teoría general del derecho, constitucionalismo, entre otras áreas de relevante interés jurídico. Se trata del doctor Pierluigi Chiassoni, quien participará con la conferencia titulada Antinomias Constitucionales. Buenas tardes, buenos días, en realidad me escuchan. Bueno, es para mí un grandísimo honor y placer estar invitado a hablar, discutir con vosotros de antinomias constitucionales. Dedicaré mi charla a decir algo, muy poco en realidad, sobre dos problemas que son importantes, relevantes, que tienen que ver con antinomias constitucionales. El primer problema es el problema de la identificación de las antinomias constitucionales y el segundo problema es el problema de la resolución de las antinomias constitucionales. Ustedes son juezas y jueces y estos dos problemas, la identificación y la resolución de antinomias constitucionales, se conectan a operaciones de capital importancia en vuestra tarea diaria y en particular nos recuerda el profesor Ferraioli, que ustedes han apenas escuchado, porque al interior de un Estado constitucional de derecho, las juezas, los jueces, tienen que desempeñar una relevantísima función de institución de garantía, de garantizar la Constitución y, por supuesto, garantizar la Constitución quiere decir, antes que nada, identificar antinomias constitucionales y resolverlas. Bueno, no pretendo decir algo nuevo, solo intentaré quizás proporcionar un mapa, sea en lo que concierne a la identificación de las antinomias constitucionales, sea en lo que concierne a su resolución. Empezamos por el problema de la identificación de las antinomias constitucionales. Aquí, antes que nada, para identificar algo, hace falta tener alguna noción de este algo. Si no, no podemos identificarlo, no podemos, digamos, clasificar una situación que puede, y a menudo puede también depender de nuestra interpretación, pero no podemos clasificar una situación como situación de antinomia y en particular de antinomia constitucional si no tenemos una clara idea de qué es una antinomia, de qué tipos de antinomias hay o pueden haber al interior de un derecho positivo y de qué es en particular antinomia constitucional. Por lo tanto, voy a intentar esclarecer todas estas nociones. Antinomia. Bueno, en aras de nuestro discurso, una antinomia es cualquier incompatibilidad entre dos normas que sean vigentes, que sean aplicables en un mismo ordenamiento jurídico. Esto, nótese, el criterio para identificar una antinomia es que tiene que haber una incompatibilidad entre dos normas y las dos normas tienen que ser relevantes para un mismo ordenamiento jurídico, en el sentido que tienen que ser aplicables, vigentes en dicho ordenamiento. No es necesario, en cambio, que las dos normas pertenezcan al ordenamiento, porque
a menudo hay antinomias entre, pongamos, una norma de una convención internacional y una norma de derecho positivo, pongamos italiano o colombiano. En estos casos, las dos normas claramente no pertenecen al mismo ordenamiento jurídico. Sin embargo, ambas son relevantes, son vigentes, son aplicables en aquel ordenamiento, el ordenamiento italiano, el ordenamiento colombiano. Pero cuando se habla de incompatibilidad entre normas, podemos referirnos a diferentes formas de incompatibilidades, y esto sugiere destacar distintas variedades, distintas formas de antinomias. Una primera distinción que parece útil trazar, y que estoy seguro que ya la conocéis, es la distinción entre antinomias lógicas y antinomias no lógicas. Por razones que vamos a ver dentro de un rato, voy a llamar este segundo grupo de antinomias ontológicas, pero vamos paso por paso. Las antinomias lógicas son situaciones en las cuales hay dos normas que son lógicamente incompatibles entre sí. Y cuando se piensa en una situación de incompatibilidad lógica, se piensan, por ejemplo, a estas situaciones. Una primera norma prohíbe a los ciudadanos pagar los impuestos. Una segunda norma obliga a los ciudadanos a pagar los impuestos. Bueno, en este caso tenemos que una misma conducta, el pagar los impuestos por parte de los ciudadanos, está prohibido por una norma y está obligatorio, comandado por el otra norma. En este caso estamos frente a una antinomia por contrariedad. La otra variedad de antinomia es cuando las calificaciones deónticas de las conductas que caracterizan dos normas son contradictorias. Por ejemplo, obligatorio pagar los impuestos, dice la norma 1, y la otra dice permitido no pagar los impuestos. Prohibido fumar, dice la norma 1, permitido fumar, prescribe la norma 2. En este caso tenemos entonces antinomias lógicas desde el punto de vista de la manera de calificar deónticamente la conducta regulada. Destacamos tradicionalmente entre antinomias lógicas por contrariedad, obligación-prohibición, o bien antinomias lógicas por contradicción, permitido, prohibido, obligatorio, permitido, no. Pero las antinomias lógicas se suelen clasificar también tomando en cuenta su alcance de aplicación. Y desde este punto de vista podemos destacar tres tipos de antinomias que voy a llamar antinomias que se caracterizan por un solapamiento integral del ámbito de aplicación, antinomias donde el ámbito de aplicación de una norma está incluido totalmente en el ámbito de aplicación de la segunda, y otra última situación donde los dos ámbitos de aplicación se, intersecan. Hay una intersección entre los ámbitos de aplicación. Algunos ejemplos muy sencillos. Un caso de antinomia lógica, pongamos por contrariedad y por solapamiento integral expreso, sería la antinomia entre la norma si ciudadano, entonces obligatorio pagar los impuestos, ciudadanos, entonces prohibido pagar los impuestos. En cambio, una antinomia por inclusión sería entre, pongamos la norma, si ciudadano
obligatorio pagar los impuestos, si ciudadano patriótico, entonces prohibido pagar los impuestos. Toda la clase de los ciudadanos patrióticos, a la luz de estas dos normas, está totalmente incluida en la clase a la cual se refiere la primera norma. Y no hay otras normas que nos conciernen. Por último, piensen a dos normas como los ciudadanos deben pagar los impuestos, obligatorio pagar los impuestos, los agricultores pueden no pagar los impuestos. Aquí, desde un punto de vista expreso, las dos normas conciernen a dos clases de sujetos que no tienen alguna relación conceptual. Sin embargo, cada norma identifica la clase de su destinatario mediante una propiedad que es compatible con la propiedad que es identificada, es utilizada por la otra norma. Por lo tanto, podemos pensar en una clase cuyos elementos son individuos que al mismo tiempo son ciudadanos y agricultores. En este caso, siendo ciudadanos y agricultores, a esta clase, que es una clase que resulta de la intersección de las clases de las dos normas de partida, los que son al mismo tiempo ciudadanos y agricultores deben pagar los impuestos conforme a la primera norma y pueden no pagarlo conforme a la segunda. Este tercer caso de antinomia lógica, en este caso por contradicción, es una antinomia por intersección, pero del ejemplo que es suministrado ahora, puede también considerarse un caso de una antinomia por solapamiento integral, pero implícito. ¿Por qué? En el primer ejemplo, las dos normas se referían directamente a la misma clase de sujetos, los ciudadanos. En este tercer ejemplo se refieren a dos clases, ciudadanos y agricultores. Sin embargo, por implicación, por refuerzo del antecedente, cada una de las dos normas implica, la primera, si ciudadanos entonces obligatorio pagar los impuestos, implica si ciudadano y agricultor, entonces obligatorio pagar los impuestos. Y la segunda implica, lógicamente, si agricultor y ciudadano, entonces permitido no pagar los impuestos. Por lo tanto, esta tercera forma de antinomia podemos llamarla sea por intersección, a partir de las dos normas originarias, digamos así, sea como una antinomia por solapamiento integral implícito. Bueno, estas son las antinomias lógicas, por contrariedad, por contradicción, por solapamiento integral explícito o implícito, por inclusión. Bueno, sin embargo, esta tipología de las antinomias no es suficiente para suministrar a los operadores jurídicos, a las juezas, por ejemplo, una caja de herramientas en lo que concierne antinomias que les sirva para, digamos, capturar en línea de principio todos los casos de incompatibilidades que pueden producirse, que pueden presentarse, que una intérprete puede, digamos, ayudar a producir y presentar al interior de un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, hace falta añadir a las antinomias lógicas, la que he apenas considerado y que habitualmente son las consideradas también en la literatura teórico general y metodológica, a añadir otro conjunto, otro grupo de antinomias, que voy a llamar, que alguien llama English, antinomias no lógicas, pero que yo voy a llamar antinomias ontológicas. Estas son antinomias que, digamos, las voy a llamar ontológicas
porque son situaciones en las cuales la vigencia de una norma, digamos, es una situación en la cual la vigencia de una norma en sí misma o en combinación con otra realiza o favorece un estado de cosas o bien un mundo jurídico. Entonces hay este tipo de antinomias en general cuando la vigencia de una norma por sí misma o en combinación con otra realiza o favorece un estado de cosas, un mundo jurídico que es distópico, que es deforme en relación con el mundo jurídico previsto, favorecido por la otra norma. Esta es una noción general de antinomias no lógicas, que voy a llamar ontológicas, por esta razón, porque son antinomias que percibimos si pensamos a que la presencia conjunta de dos normas o de algunas normas por un lado y otra por el otro, realiza o favorece un estado de cosas, un mundo jurídico que es distópico. Las primeras normas, el primer grupo de normas realiza, favorece un mundo que es distópico en relación con el mundo previsto o favorecido por la otra norma. Voy a presentar algunos ejemplos en aras de quizás esclarecer un poco esta noción. Bueno, podemos destacar diferentes formas, diferentes tipos de antinomias ontológicas. Voy a destacar en particular antinomias de competencia, antinomias instrumentales absolutas, antinomias instrumentales relativas y, por último, antinomias axiológicas. Una antinomia de competencia es una, por ejemplo, se da en esta situación. Supongamos que al interior de una constitución haya una disposición de la cual se puede derivar por interpretación pacíficamente una norma del siguiente tenor: la pena de muerte no es admitida. La pena de muerte no es admitida. Considero esta norma una norma de competencia porque podemos entenderla como una norma que prohíbe al legislador ordinario dictar normas penales, dictar disposiciones penales que expresen normas penales que conecten la pena de muerte a un cualquier delito. Bueno, entonces, por un lado tenemos esta norma. Supongamos ahora que el legislador que opera al interior de una constitución que contiene esta norma de competencia prohibitiva material, que el legislador dicte una disposición de que quien cause la muerte de otro debe ser castigado con la muerte. Claramente, esta segunda norma tiene una relación de incompatibilidad lógica con la primera norma. La primera prohíbe dictar leyes que conecten la pena de muerte a un cualquier crimen. La segunda dicta una norma, pone una norma que conecta la pena de muerte a el causar la muerte de alguien. Entonces, en este caso, se habla comúnmente de que la segunda norma, la norma de ley, viola la primera norma, la norma de competencia. Pero podemos pensar esta violación en términos de incompatibilidad. Si
hacemos este experimento mental, podemos pensar que hay una incompatibilidad precisamente de tipo ontológico. ¿Por qué? Bueno, porque la primera norma, la norma de competencia, la que prohíbe dictar leyes que conectan la pena de muerte a cualquier conducta, la primera norma favorece un mundo jurídico donde no hay, digamos, pena de muerte, donde ninguna persona cargada de cierto delito será castigada con la muerte. En cambio, la segunda norma, la norma de conducta penal, introduce con su vigencia, realiza un mundo jurídico en el cual puede ocurrir que alguien que ha cometido cierto crimen sea castigado con la muerte. Entonces tenemos un mundo jurídico previsto, deseado, que es un mundo sin pena de muerte, y por el otro lado, un mundo jurídico donde sí hay la pena de muerte. Entonces, este es un caso de antinomia ontológica por violación de norma de competencia que se pone en estos casos. Y este caso de antinomia ontológica por competencia, tengo la sospecha que sea muy difundido en nuestros ordenamientos jurídicos. Muchísimas veces los legisladores violan normas constitucionales de competencia, estableciendo normas que realizan o favorecen mundos jurídicos legislativos distópicos en comparación con el mundo jurídico que la Constitución impone realizar, favorece. Otros tipos de antinomias son las antinomias, como dijo, instrumental, con dos formas, instrumental absoluta e instrumental relativa. Una antinomia instrumental absoluta se realiza, por ejemplo, en este caso. Supongamos tener en la Constitución una norma final que impone, prescribe a la República garantizar la salud de las ciudadanas y de los ciudadanos. Entonces, obligatorio para la República garantizar la salud de las ciudadanas y ciudadanos. Ahora bien, nuestro legislador ordinario dicta una norma de ley según la cual, en hipótesis, las acerías que se abran en el país pueden funcionar sin instalar algún filtro en sus chimeneas que prevengan la contaminación del medio ambiente. Entonces, la ley contiene una norma o expresa una norma del tipo, si acería, entonces permitido ejercer la acería sin instalar filtros contra la contaminación en las chimeneas. Ahora bien, si resulta de informes científicos que la ausencia de filtros hace así que se propaguen en el medio ambiente sustancias nocivas que van a lesionar la salud de los que viven en los alrededores de las acerías, esta norma, en relación con todo el país, promueve un estado de cosas, un mundo jurídico donde la salud de las ciudadanas y de los ciudadanos no está garantizada, sino que la salud está a la merced de las elecciones de las empresas de acería.
Entonces, nuevamente, estamos frente a un caso de antinomia ontológica, porque una norma realiza, promueve un mundo jurídico que es distópico frente al mundo previsto por la otra, que es un mundo donde todas las ciudadanas y ciudadanos gozan de la máxima salud que sea posible garantizar, entendiendo así la prescripción final sobre salud. Esto nos permite comprender el otro tipo de antinomia, la instrumental relativa. Supongamos que el legislador dicte una ley según la cual las acerías, si quieren ejercer, deben instalar sobre las chimeneas filtros de tipo 1. Pero supongamos que los filtros de tipo 1 no sean compatibles con la máxima protección de la salud de las ciudadanas y ciudadanos, porque, pongamos, solo disminuyen la tasa de contaminación de un 10%, mientras que si las acerías van a adoptar filtros de tipo 2, esta disminución se va del 90%. En este caso, nuevamente enfrentamos, para vosotras, juezas administrativas, me parece muy relevante porque la disciplina de la contaminación industrial es a menudo parte del derecho público, entonces competencia la aplicación de estas leyes por tribunales administrativos. Bueno, en este caso, entonces la noción de antinomia instrumental relativa sirve para identificar aquellas antinomias donde el legislador en un sentido ha dado algún paso hacia la garantía del derecho a la salud, pero no ha dado todos los pasos que en hipótesis la Constitución requiere, que la Constitución requiere en hipótesis, según la interpretación que has adoptado aquí en este ejemplo, la máxima protección posible de la salud, posible a la luz de los medios técnicos a disposición. Por lo tanto, tenemos el filtro F2 y por lo tanto la norma que solo se limita a imponer el filtro F1 es una norma, podríamos decir, inconstitucional. Da lugar a una antinomia constitucional en relación con el fin constitucional de garantizar la máxima salud, la máxima garantía de la salud a ciudadanas y ciudadanos. Y por último, las antinomias axiológicas. Estas antinomias se dan, y esto explica lo que he dicho antes cuando he definido en general la noción de antinomia ontológica. Las antinomias axiológicas se dan en esta situación. Supongamos que tenemos en la Constitución una norma, hablo así, hay todas precisiones que hacer, pero supongamos que el intérprete ha identificado al interior de la Constitución una norma según la cual la República reconoce la libertad personal como bien supremo de cada persona. Supongamos que el legislador va a adoptar un nuevo código penal y que al interior de este nuevo código penal se encuentran disposiciones que a una interpretación razonable expresan estas dos normas. Norma primera: quien secuestra a otra persona debe ser castigado con la pena de 10 días de prisión. Norma 2. Quien cometa hurto debe ser castigado con la pena de 10 años de prisión. Ahora bien, en este caso hay una antinomia axiológica porque la combinación
de la norma de ley N1 y de la norma de ley penal N2, realiza, promueve un estado de cosas que es incompatible con el estado de cosas que se tendría que corresponderse a la norma constitucional según la cual la República reconoce la libertad personal como bien supremo, como bien supremo. Entonces, si quieren, las antinomias axiológicas son una variante de antinomias instrumentales, pero aquí lo que interesa destacar es que su estructura es un poco más compleja, porque involucra no ya dos normas, sino tres. Podemos, digamos, sostener que hay incompatibilidad con la norma constitucional si y solo si tenemos dos normas penales que en hipótesis reflexionan una escala de valores, de ahí antinomia axiológica, reflexionan una escala de valores que no es la escala de valores constitucional, porque la Constitución dice que la libertad personal es el bien supremo de toda persona y no la propiedad personal. Y por lo tanto, la escala de valores que aparentemente está reflejada por el Código Penal es una escala de valores en la cual la propiedad es bien, si no supremo, por supuesto superior, más valioso que el bien de la libertad personal, porque el secuestro de persona está sancionado solo con 10 días de cárcel, mientras que cualquier hurto está sancionado con 10 años de prisión. Con esto he ultimado esta digamos, rápido recorrido por los tipos de antinomias y podemos entonces definir la tercera noción que nos sirve para abordar el problema de la identificación de antinomias constitucionales. Nos falta una definición de antinomia constitucional. Ahora bien, parece útil, gracias, parece útil destacar dos tipos de antinomias constitucionales, que voy a llamar antinomias constitucionalmente relevantes y antinomias constitucionales en sentido propio. Antinomias constitucionalmente relevantes y antinomias constitucionales en sentido propio. Una antinomia constitucionalmente relevante es una antinomia donde encontramos esta situación. Una de las dos normas es una norma constitucional que pertenece al derecho constitucional de cierto país. Por ejemplo, es una norma de derecho constitucional colombiano, sea porque se encuentra al interior de la constitución política del país, sea porque se encuentra dictada en leyes constitucionales producidas sobre la base de la constitución política, donde por un lado tenemos una norma que es una norma constitucional, que pertenece al derecho constitucional. Por el otro lado, tenemos una norma que, en hipótesis, no pertenece al derecho constitucional, en este caso, colombiano. En este caso, puede pertenecer, digamos, los casos que nos interesa destacar son dos. Primero, la otra norma, incompatible con la norma constitucional, es una norma del ordenamiento jurídico colombiano que pertenece a una fuente del derecho inferior en relación con la Constitución y la fuente derecho constitucional, leyes constitucionales. En este caso, entonces, es una norma externa al derecho constitucional, pero al mismo ordenamiento jurídico al cual el derecho constitucional
al cual pertenece la norma, pertenece. El otro caso es, pongamos, una antinomia entre una norma constitucional de la Constitución colombiana por un lado y una norma de la Convención Interamericana de los Derechos y Libertades Fundamentales. En este caso, tenemos una antinomia que podemos llamar de constitucionalmente relevante, porque las dos normas no pertenecen ambas a la Constitución colombiana ni al derecho constitucional colombiano, sino que una es de derecho constitucional colombiano y la otra es de derecho convencional. Eso es un primer tipo de antinomias constitucionales que llamo constitucionalmente relevantes. El otro tipo son las antinomias constitucionales en sentido estricto o propio. Estas antinomias se verifican toda vez en que hay una incompatibilidad lógica, ontológica, por contradicción, por contrariedad, etcétera, etcétera, entre dos normas que en hipótesis pertenecen ambas al derecho constitucional colombiano. Con esto he agotado este recorrido por el problema de la identificación. Voy a decir solamente poquísimas palabras, abusando de vuestra paciencia, sobre el problema de la resolución de antinomias. Una vez que, se ha identificado una antinomia, bueno, hace falta antes que nada destacar si es una antinomia constitucionalmente relevante o bien si es una antinomia constitucional en sentido propio o estricto. Si es una antinomia constitucionalmente relevante y es una antinomia entre una norma constitucional colombiana y pongamos una norma de ley colombiana, este caso de antinomia en un Estado constitucional de derecho tiene como criterio de resolución, yo diría, un claro criterio, que es el criterio de la lex superior formal, ley superior formal. Entre estas dos normas incompatibles debe ser preferida la norma constitucional por el simple hecho de que la norma constitucional pertenece a una fuente que está sobreordenada en relación con la fuente ley. En el caso de una incompatibilidad antinomia constitucionalmente relevante, en cambio, con una norma externa al ordenamiento jurídico colombiano, por ejemplo, con una norma convencional, aquí hace falta, no es necesariamente, no se puede siempre utilizar el criterio de superioridad formal de norma constitucional a norma convencional, porque el intérprete, la cultura jurídica, podrían pensar, sostener que hay una jerarquía formal entre convención y constitución, de forma que la convención es formalmente superior, por lo menos en ciertas de sus normas. Segundo, se podría sostener que hay una situación de igualdad de valor formal, que son fuentes, voy a decir así, fuentes sobre el mismo nivel. O bien se podría pensar que sean fuentes donde la fuente constitucional colombiana es formalmente superior. Entonces, este tipo de antinomias constitucionalmente relevantes entre, pongamos, una norma constitucional colombiana y una norma externa, no pueden solucionarse si no se resuelven problemas de coordinación, para decir así, entre los ordenamientos jurídicos a los cuales pertenecen las dos normas que están en conflicto. Pasando a las antinomias constitucionales en sentido propio o estricto, esto es, entre normas constitucionales, me limitaré a decir que, en línea de principio,
el abanico de criterios que en un Estado constitucional podrían ser utilizados por una jueza para resolver una de estas antinomias, incluye los siguientes criterios. No incluye, por supuesto, el criterio de superioridad formal, porque en hipótesis las dos normas pertenecen al mismo nivel de las fuentes, pero involucra estos criterios, que voy simplemente a elencarlos y con eso voy a concluir. Primero, un criterio de superioridad sustancial en abstracto. Segundo, un criterio de superioridad sustancial en concreto. Tercero, un criterio cronológico. Cuarto, un criterio de especialidad. Y quinto, un criterio de especificación. Me detengo solo sobre los primeros dos criterios. Superioridad sustancial quiere decir que la norma constitucional que vale más, que tiene más valor constitucional, debe prevalecer sobre la norma constitucional que vale menos. Ahora bien, este juicio de valer más, valer menos, que a menudo se llama un juicio ponderativo, porque consiste en medir el peso de cada una de las normas, puede hacerse en abstracto o bien en concreto. En abstracto quiere decir que vamos a ver el peso, el valor de cada norma constitucional en sí misma, sin tener en cuenta sus aplicaciones, sus influencias sobre casos o clases de casos que se trate de regular. En cambio, en concreto, el criterio de superioridad sustancial requiere valorar el peso, el valor de las dos normas, no solo en sí misma, sino teniendo en cuenta su interacción con ciertas situaciones. Y aquí encontramos en el primer caso una forma de resolver las antinomias estableciendo jerarquías fijas entre normas constitucionales. Por ejemplo, lo que hace Ferraioli entre derechos de libertad y sociales por un lado y derechos económicos por el otro. Siempre los económicos valen, pesan menos, siempre pierden frente a estos otros derechos en caso de conflicto. O bien, segundo caso, superioridad sustancial en concreto, piensen en la fórmula del peso de Alexis. Bueno, con esto he terminado mi recorrido, espero fue de alguna utilidad y deseo daros la gracia por vuestra atención. Muchas gracias.